Súper. Ya, entonces vamos a empezar el taller. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, todes, al taller de técnico en agrícola, que es de la Escuela de Recursos Naturales. Mi nombre es Alexis Godoy, soy el coordinador de difusión de la zona sur, que contempla lo que es San Bernardo y Puente Alto. Así que eso, le vamos a dar inicio. ¿Me das la otra diapo, Susi, para seguir? Sí, Súper. ahí abajo, ahí está. Ya, antes de empezar, les cuento un poco de Duoc. Nosotros tenemos 7 años de acreditación, que es el máximo de acreditación que se pueden obtener o que pueden obtener las instituciones de educación superior. Ya dentro de Duoc tenemos 9 escuelas que contemplan administración de negocios, comunicación, construcción, diseño, informática y telecomunicaciones, ingeniería, turismo y salud. Y la escuela de recursos naturales, la dije al último porque es el de las charlas que vamos a dar ahora, o el taller que vamos a estar dando ahora con Susi, contempla en esta escuela. Ya tenemos más de 71 carreras, dentro de 18 sedes, de las cuales, deme un segundo, que están en la octava, la novena, la décima y la quinta región, y obviamente la región metropolitana. Ya tenemos más de 150 titulados y más de 100.000 alumnos hasta el momento. Ahí está la página que pueden entrar y pueden ver nuestra oferta académica. Ahora las dejo con Susi, los dejo con Susi para que ella siga el taller y explicando un poco la carrera y lo que contempla todo lo que es técnico en agrícola. Muchas gracias, Alex. Bueno, hola a todos, todas y todes, como decía Alex. Bienvenidos a nuestra charlita del día de hoy. Estoy muy agradecida que se hayan conectado. Quiero contarles un poquito de mí, me voy a presentar. Mi nombre es Susi Muñoz. Soy docente de la Escuela de Recursos Naturales. Ahí tienen mi correo por si necesitan contactarme. Y bueno, ahí ustedes pueden ver una foto mía trabajando. Lo que ustedes ven ahí es parte de las instalaciones que tiene Duoc UC en la sede de Pirque. Ahí trabajamos harto con los chicos hace poquito. Gracias a la libertad de la fase 3, pudimos hacer algunos prácticos en Pirque con los alumnos. Estuvo muy entretenido. Y bueno, ahí estoy poniéndole el hombro a la pega. Y bueno, mi familia se compone principalmente, como ustedes ven ahí, de Franco, que estábamos ahí en la reserva, y ahí está Isabel ayudándome a hacer compost. Así que de eso vamos a hablar un poquito hoy día, del compostaje. Bueno, somos 4, ahí también está mi pareja que me apaña un montón en todo lo que son estos proyectos. Es un poco tímido él, así que no puse fotos en la presentación, pero me apoya en todo lo que tengo que hacer y las cosas que quiero emprender. Mi estudio principalmente en la Pontificia Universidad Católica como ingeniero agrónomo, y acabo de terminar un magíster en medio ambiente en la Universidad de Santiago, principalmente porque cuando comencé a hacer clases en Duoc me di cuenta que me gustaba mucho el tema medioambiental, que se conoce poco y que lamentablemente estamos muy al debe en lo que tiene que ver con proteger la naturaleza. Uno de mis hobbies es trabajar con las plantitas, con el compostaje, salir a hacer estas escapaditas a la reserva o distintas partes para poder disfrutar la naturaleza. Y bueno, una frase que me describe bastante es que hay que amar lo que uno hace, y si no, hay que buscar otra cosa, porque en el fondo uno tiene que disfrutar cada fase de su vida y no puede no querer su trabajo. Y bueno, yo amo mucho lo que hago, así que espero que eso también se refleje en mis clases. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Quiero mostrarles aquí un poquito. Voy a disminuir ahí, porque no veía lo que les estaba mostrando. Quiero contarles un poquito de la carrera técnico. Yo les hago clase a los chiquillos de técnico agrícola, principalmente hago asignaturas como monitoreo y control de plagas, que está ahí en el tercer semestre. Ahí tienen algunos de los contenidos que los chicos y las chicas aprenden: técnicas de riego, agrometeorología, fertilización. En general es una carrera bastante entretenida, ¿ya? Porque se integra bastante con el mundo laboral. Existen muchas competencias que tratamos de abordar de la mejor manera posible: producción de hortalizas. Los chicos muchas veces ya al segundo o tercer semestre ya están con sus jardines aplicando las cosas que aprenden en clase, así que es bastante útil. Mucho, mucho, mucho de lo que aprenden ellos lo pueden aplicar incluso en sus propios
hogares o algunos que tienen, por ejemplo, huertos familiares, ayudan ahí a la familia con sus conocimientos. ¿En qué se desempeña un técnico agrícola? Principalmente puede ser jefe de labores, como por ejemplo las podas, preparaciones de huertos, etcétera. Encargado de planes sanitarios, con un curso de aplicador que pueden realizar principalmente en algunas OTEC, pueden aplicar productos fitosanitarios, agroquímicos, fertilizantes, etcétera. Operador de sistemas de riego, encargado principalmente de la mantención y el funcionamiento del sistema, y también controles de calidad en packing, todo lo que tiene que ver con la fruta exportación, el color, las características organolépticas. Bueno, ellos pueden trabajar perfectamente en esas labores. Y no solamente realizamos clases, como dice ahí, porque nos vinculamos con diferentes actividades. Ahí lo que ustedes están viendo son, en las dos primeras fotos corresponden a las ferias agrícolas que hacemos. Bueno, con el tema de la pandemia no la hemos podido realizar, pero esta feria es del año 2018, 2019, ahí los chiquillos estuvieron haciendo sus propias exposiciones, sus plantitas, sus maquetas de insectos, y a la derecha estamos en una visita a la Semana del Clima. Fue un evento bien interesante donde se habló acerca del calentamiento global, así que bueno, se fomenta ahí a los alumnos que participen en todas estas iniciativas. Ahí tenemos una foto también de las prácticas en terreno. Esta es de hace muy poquito, por eso estamos todos con mascarilla. Es la que yo les comentaba que se pudo hacer antes de ayer, de hecho. Estamos ahí con un biodigestor, con los alumnos, y también muchas charlas como la que les estoy mostrando ahí, que es sobre la transgenia en la agricultura. Así que se invita entonces a toda la comunidad frecuentemente a estas actividades para ir complementando lo que se aprende en sala con la vinculación con el medio. Y bueno, ¿qué vamos a aprender hoy día? Hoy día la idea de este taller es que ustedes puedan replicar lo que vamos a conversar y que tiene que ver con el compostaje. Ya está súper de moda esta palabra, pero lamentablemente en Chile estamos muy atrasados con la aplicación del proceso compostaje. Vamos a conversar de qué es lo que son los residuos orgánicos domiciliarios, por qué son tan importantes, qué es compostar, por qué es importante hacerlo, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que necesitamos, manos a la obra y algunos consejos y tips. Eso para empezar entonces. Es súper interesante lo que está planteado acá, chiquillos y chiquillas, porque lamentablemente, fíjense que en el mundo se estima que se pierde más de 1.000 millones de toneladas de alimentos. Fotos como las que ustedes ven ahí en esa diapositiva, es cosa de que ustedes vayan a la feria cuando ya la feria se está levantando para que vean que queda un montón de frutas, verduras, incluso muchas son desechadas solamente por un tema estético, porque no tienen un buen tamaño o un buen color, pero no porque no sean nutritivas. Entonces, lamentablemente, tenemos un montón de pérdida, y haber llegado a elaborar un alimento tiene una tremenda carga con respecto, por ejemplo, al gasto de agua. Por lo tanto, estamos perdiendo mucho alimento, mucha agua, y ya no estamos en condiciones de que esto sea así. ¿Qué es lo que pasa acá en Chile? Acá en Chile, el Ministerio del Medio Ambiente señala que más o menos 7,5 millones de toneladas de residuos domiciliarios se generan a cada año, lo que significa que en promedio al día una persona está generando 1,25 kilos de basura. O sea, si ustedes hacen ahí los cálculos, imagínense, cada persona al día está generando más de 1 kilo de basura. Eso evidentemente es terrible, porque quiere decir que en algún momento todos los vertederos y todos los sistemas se van a saturar, porque no va a haber dónde echar más basura. De ese total, de esa kilo y cuarto de basura diario, el 58% es materia orgánica. O sea, podríamos disminuir a quizás medio kilo de basura si pudiéramos realizar un proceso de compostaje en casa. Pero lamentablemente, como dice ahí, solamente el 1% de los residuos orgánicos se valoriza. Se valoriza a través de compostaje o de vermicompostaje o de biodigestión. Hoy solamente vamos a hablar de compostaje, pero existen 3 técnicas de revalorización de residuos orgánicos. Acá quise dejarles esta infografía del Ministerio del Medio Ambiente. Esta es la estrategia que se está poniendo el Ministerio del Medio Ambiente hasta el año 2040.
Estas son las metas porque evidentemente en Chile estamos solamente tratando el 1% de los residuos orgánicos y para el 2040, o sea, para el 2040, si quiere, como dice abajito, lograr valorizar el 66%. Ya es una meta súper ambiciosa, pero tenemos todas las herramientas para hacerlo. Ahí hay algunas estrategias, como por ejemplo, llegar a establecimientos educacionales con composteras y vermicomposteras, hacer taller en los colegios, empezar a cambiar la mentalidad de las futuras generaciones, que ya no vean ese corazón de manzana como algo que van a tirar al basurero, sino que lo vean como algo que tienen que ir a dejar a la compostera porque va a volver al ciclo después incorporado como compost. Ya todo lo que ustedes ven ahí entonces son algunas de las estrategias del Ministerio del Medio Ambiente para poder doblarle la mano a todo lo que está sucediendo con respecto a la enorme cantidad de basura que estamos generando. Lamentablemente, cuando estos residuos orgánicos llegan a los vertederos, y esto es lo más complicado, se genera gas metano. El gas metano, lamentablemente, está aumentando el tema del calentamiento global. Por eso también es importante darle una vuelta a lo que tiene que ver con los residuos orgánicos, porque si nosotros no los gestionamos bien, no solamente estamos perdiendo los nutrientes, sino que estamos generando más contaminación ambiental de lo que ya hay. Entonces, compostar es tomar todos estos residuos orgánicos y transformarlos en algo muy semejante a lo que ustedes ven ahí, una especie de tierrita que vamos a poder incorporar en el suelo y que va a tener una serie de ventajas. Cuando nosotros incorporamos compost al suelo, mejoramos un montón lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ventilación de las raíces, la retención de la humedad, entre otros factores. No voy a explicar muy profundamente este gráfico, sino que solamente voy a dejar la información. Es importante entender que el proceso de compostaje lleva consigo un aumento de temperatura. Y eso es fundamental porque si no ocurriera eso, el compost sería peligroso. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos incorporando, entre comillas, basura, esta basura puede tener algunos patógenos. Por lo tanto, cuando aumenta la temperatura, lo que se consigue es matar estas bacterias patógenas o cualquier otro organismo y por lo tanto llegar a un producto que sea seguro de usar. ¿Ya? Eso es más o menos lo que quería explicar con este gráfico. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí va a quedar la imagen por si ustedes quieren revisarlo después. ¿Y por qué es importante compostar? Primero, porque nos permite revalorizar un residuo orgánico. Un resto de lechuga, un resto de tomate que iba a terminar perdido en un vertedero puede volver a incorporarse en el sistema. También permite disminuir la carga en los vertederos y esto es fundamental. Piensen que si estamos generando 1,4 kilos de basura todos los días por persona, en algún momento no vamos a tener dónde poner más basura y de hecho hay muchos conflictos medioambientales últimamente con lo que tiene que ver con nuevas aperturas de vertederos, porque nadie quiere que cerca de su casa se instale un nuevo vertedero. Entonces estamos todos generando basura, pero nadie quiere que el vertedero esté al lado de su casa. Entonces eso cada vez va a ser más complicado de manejar porque evidentemente son terrenos que no pueden ser después recuperados de manera sencilla, no vamos a poder después tapar ese vertedero y construir casas encima. Por lo tanto, lamentablemente, ese es un problema súper importante. Permite recuperar nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, que son súper importantes para las plantas y que terminan perdidos en los vertederos. Permite mejorar las condiciones del suelo. Y aquí es súper importante porque cuando uno va, por ejemplo, a arreglar el jardín, siempre compra tierra de hoja. Y en ese sentido, la tierra de hoja hay que tener cuidado porque lamentablemente genera un proceso que va en contra del equilibrio de los ecosistemas. Cuando nosotros compramos tierra de hoja, lo que estamos haciendo es promover una actividad que es súper negativa porque se lleva las semillas de las especies de ese lugar, porque, bueno, las hojas se extraen desde los bosques nativos principalmente, la primera capa, por lo tanto el suelo queda descubierto, se pierden esas semillas y se rompe el equilibrio de ese bosque. Por lo tanto, siempre será mejor trabajar con compost en el jardín. Si ustedes quieren hacer ahí algunos maceteros, trasplantar plantas, siempre trabajen mejor con el compost. La tierra de hoja es súper negativa para el equilibrio de los ecosistemas.
A nivel mundial, fíjense que solamente el 5,5% de los residuos orgánicos se compostan y en Chile solo el 0,4%. Incluso a nivel mundial están en deuda con la naturaleza, pero acá en Chile es muy, muy poquito lo que se está haciendo y por eso es importante estos talleres de difusión para todo el mundo, que todos sepan, es una técnica muy sencilla de realizar, solamente hay que tener ojo en algunas cosas, pero todos podríamos realizar compost en casa. Ahora, sabemos por qué es importante, ya conversamos de qué es el proceso, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, no todo se puede compostar. Ya hay que tener cuidado lo que nosotros agregamos a la compostera, porque puede terminar siendo una fuente de contagio porque lleguen ratones, moscas, y evidentemente no queremos que eso suceda. ¿Ya? Vamos a hablar de qué es lo que tenemos que incorporar en la compostera y cómo debemos hacerlo. Primero, están los alimentos de descomposición rápida o los residuos de descomposición rápida, que son principalmente las hojas frescas, como sale ahí esa imagen, no sé, cilantro, lechuga, acelga, etcétera, pasto fresco y también estiércoles de animales de corral como gallinas o pavos. Eso se descompone rápidamente. Susi, Lo que se descompone un poquito más lento, ¿sí? disculpa, lo que pasa es que Rodrigo tiene la mano levantada. Disculpa que te interrumpa. Rodrigo, Sí, no sé si puede perdón. activar el micrófono, quiere hacer alguna consulta sobre lo que dijo Susi. Sí, yo no veo las manitos, perdón, por eso no me había detenido. Gracias, Ale. No te preocupes. Rodrigo, parece que tiene problemas con el micrófono. Quizás lo podría escribir por chat. Ahí vamos a ver. A ver. Rodrigo, lo que pasa es que tienes las manos levantadas acá dentro de Zoom y no sé, si quería hacer alguna consulta o pregunta o pasaste a presionar quizá el botón. Es Ya, súper perfecto, Susi. frecuente eso. En las Sí, clases los chicos quedan con la mano levantada o lo pasan a llevar. sí, pasó a llevar quizás porque dice no, ninguna consulta. Así que disculpa, Susi, seguimos con el compost Ok, entonces. no, ningún problema. Descomposición es lenta, entonces, chiquillos, y hay que tener ojo con eso también, porque uno quisiera que ojalá todo rápidamente se descompusiera y no va a ser así. Restos de frutas y verduras, también se puede compostar los restos de té y café. Eso también es interesante porque se venden filtros que son compostables, como el que ven ahí, esta bolsita, cuando uno pone en la cafetera, se puede sacar completamente eso y ponerlo en la compostera. Flores, pasto seco y el estiércol de animales herbívoros. Y la descomposición muy, 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 muy lenta, el cartón, el papel, las hojas secas, las ramas y el acerrín. Ojo con el acerrín, se puede incorporar al compost, pero hay que tener cuidado porque puede alterar el grado de acidez y solamente debería ser un acerrín que provenga de madera y no de los aglomerados, porque los aglomerados llevan ahí algunos compuestos para lograr unir esta viruta y por lo tanto esos compuestos podrían ser tóxicos para el proceso de compostaje. ¿Qué más se podría agregar? Obviamente, cerveza o vino, si ya están avinagrados, ¿ya? No se me ocurriría a alguien que abriera una cerveza para echarla en el compost, así que no cometan ese error. Pero si ustedes ya tienen un vino o una cerveza que, por ejemplo, la cerveza desvanecida, que uno ya en realidad no haya que hacer con ella, o los vinos que ya están malos, se pueden agregar al compost porque son ricos en nitrógeno y en levadura. Son muy buenas para activar los microorganismos del compost. A los microorganismos les gusta mucho el vino y la cerveza, así que los pueden agregar sin problemas. También las servilletas de papel, pero hay que tener ojo con las servilletas porque si ustedes, o con los papeles en general, porque si ustedes, por ejemplo, se han sonado la nariz con ese papel, o no sé, han tenido algún resfrío y ese papel lo echan al compostaje, es súper peligroso porque van a ir ahí los patógenos y probablemente puedan generar alguna contaminación. Así que deberían ser principalmente servilletas que se hayan usado con personas sanas, por supuesto.
Especias y hierbas cuando ya están añejas, canela, orégano, mostaza, semillas de etcétera, lo que ustedes quieran, también lo pueden agregar en el compost sin ningún problema. Voy a ir acá abajito, ahí sí. Y ahora, ojo con lo que no se debe agregar, porque de repente se cree que todo lo que uno tiene en casa se puede agregar y no es así. Primero, el pan. El pan es súper peligroso cuando uno lo agrega al compost, no está recomendado hacerlo. Si ustedes quieren, por ejemplo, agregar un pedacito de pan, deberían hacerlo molido y ojalá bien enterrado en el compost, pero en general todo lo que tiene que ver con las masas no se recomienda incorporarlo al compost, principalmente porque promueven el desarrollo de moho, de hongos y también porque atraen vectores como ratones, moscas, etcétera. El aceite de cocina también tiene este problema de atraer vectores y de alterar el nivel de humedad del compost. Plantas enfermas porque pueden ser fuentes de contagio. Si yo saco una planta como la que está ahí, que está llena de hongos, y la meto en el compost, probablemente después cuando yo coseche ese compost y lo incorpore en mi jardín, mis plantas lamentablemente podrían ser inoculadas por ese hongo que quedó ahí residual. Papel impreso con colores. El papel se puede agregar siempre que sea un papel sin tinturas, porque la tintura es tóxica para el proceso de compostaje, para las bacterias, y por eso no se recomienda, por ejemplo, agregar papeles como los que están aquí en esta imagen, que tienen diseños, que tienen tinturas. Eso no se recomienda hacerlo. Heces humanas o de animales domésticos. Muchas veces me han preguntado si pueden hacer compostaje con las fecas de sus gatos. El caso del gato es súper complicado porque el gato tiene una enfermedad que es la toxoplasmosis, que es súper transmisible a los seres humanos. Entonces, si ustedes sacan las fecas de sus gatos y las compostan, la probabilidad de que se puedan contaminar o contagiar con la enfermedad, si es que el gato la posee, es bastante alta. Y, por supuesto, las heces humanas tampoco es recomendable hacerla por la misma razón, por la propagación de las enfermedades. Productos cárnicos, como por ejemplo restos de huesos, restos de carne, tampoco es recomendable agregarlo al compost, principalmente porque pueden atraer roedores, moscas y también generan malos olores por la putrefacción. Productos lácteos, el mismo caso que los productos cárnicos. El arroz atrae bacterias perjudiciales a las composteras y algunas plagas, así que tampoco compostar arroz. Acerrín, ahí podría ser beneficioso, por eso lo incorporé. Antes había dicho que se podía agregar, pero ahora hacemos ahí la salvedad. Hay que tener cuidado porque puede alterar la acidez del compost y puede ser agregado cuando venga principalmente de madera, o sea que no tenga ningún ingrediente o ningún insumo, como por ejemplo pegamentos, barnices, etc. Tampoco malas hierbas. Por ejemplo, si yo desmalezo, esa maleza no es recomendable incorporarla en el compost, porque puede soportar el proceso probablemente de las alzas de temperatura y después van a estar ya sea las semillas de esa maleza o algún propágulo para que cuando yo coseche el compost y lo incorporo en mis macetas o en mi jardín, esa maleza podría volver a crecer. Por eso no es recomendable compostar malezas. Productos de higiene personal como los pañales, los tampones, todo lo que tiene que ver con algún fluido corporal, tampoco es recomendable hacerlo por el hecho de los patógenos y el riesgo que hay en los fluidos de los seres humanos, enfermedades, parásitos, etc. Ojo con los compostajes con nueces. La nuez se puede compostar, pero hay que tener cuidado porque las nueces, en particular esa familia de plantas, genera un compuesto que se llama la juglona, y la juglona es súper tóxico para algunas plantas. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago el compost con las nueces, después cosecho, pongo ese compost y lamentablemente a lo mejor no va a salir ninguna planta porque va a estar súper concentrado con este producto juglona, que es un producto orgánico, o sea, la planta lo genera de manera natural, pero lamentablemente tiene este efecto negativo para la germinación de otras especies. Los tomates se pueden compostar,
pero hay que tener cuidado principalmente con sus semillas. Las semillas de tomate son súper resistentes y podrían quedar vivas después del proceso y por lo tanto después yo pondría mi compost y a lo mejor saldrían puras plantas de tomate y no lo que yo quiero que salga. Y también porque el jugo del tomate fermenta y genera muy mal olor. Así que hay que tener cuidado, por supuesto que se puede compostar porque es un tejido vegetal, pero hay que tener ojo cómo se hace para no producir problemas. Entonces, ¿cómo podemos hacer compostaje? Se recomienda trabajar con material café y verde. Voy a explicar al tiro cuál es la diferencia entre ambos. Primero se ponen 10 centímetros de material café y sobre él va el material verde. Siempre es recomendable trozar de 3 a 5 centímetros el residuo vegetal. O sea, ahí en la imagen estamos viendo que está todo así casi enterito, está pelada la zanahoria y está el tamaño igual. ¿Por qué es recomendable picarlo? Porque los microorganismos lo pueden degradar más rápidamente mientras más pequeño es el trocito que tienen que descomponer. Si yo pongo, por ejemplo, una zanahoria completa o una coronta de choclo completa en una compostera, puede pasar el año completo y lo voy a ver probablemente bastante similar a como la puse al comienzo. Por eso es recomendable picarlo. Los microorganismos van a descomponer mucho más rápido un residuo que está picado que uno que está entero. Y ojo con los residuos de animales, es mejor la disposición municipal, o sea, echarlos a la basura, que se los lleve el camión a un vertedero por la peligrosidad en cuanto a los patógenos, lo que hablábamos del gato, el perro, etc. Material café, entonces, todo lo que tiene mucho carbono, como por ejemplo papel, hojas secas, paja, cartón, etc. Y material verde, lo que tiene nitrógeno y agua, como lo que sale ahí en la imagen, restos de frutas, restos de verdura, etc. ¿Qué materiales necesito? Un compostaje puede ser en pila, como es esta imagen que está acá, no tengo puntero para... No, parece que no tengo, no importa. Pero sí se ve el La mouse. segunda, ¿sí? Ah, perfecto, súper, gracias Alex. Esta es una pila de compost. Yo la puedo hacer directamente en el suelo, puedo no ponerle de hecho ninguna estructura de contención, perfectamente la puedo manejar así. Pero si quiero que esté mucho más ordenado, yo debería, por ejemplo, generar una compostera con pallets, aquí reciclados. De hecho, hay composteras que se hacen con ladrillos reciclados, como la que ustedes ven acá, y principalmente es para darle como una estructura a la compostera, que no esté así como tan al lote como desordenada, que podríamos ver esta pila, y que si, por ejemplo, pasa alguien corriendo, la puede pasar a llevar, etcétera. Y también composteras cerradas artesanales como la que ven acá, donde se toma un tambor, se hacen perforaciones. Es importante el tema de que no sea hermético. Si no entra oxígeno, no se va a realizar el proceso de compostaje. ¿Ya? Es fundamental el oxígeno en este proceso, por eso tiene que ser ventilado. ¿Ya? Entonces podríamos hacer estas alternativas directamente al suelo y también estas dos que son directamente al suelo, pero con alguna estructura de contención para darle un poquito más de orden al sistema. Susi, ¿Sí? sí, me dice Ruth si te puedes devolver una lámina para las recomendaciones, para verlas. ¿Ahí? ¿Esa? ¿O más atrás? Sí, te comento enseguida. Mira, nos preguntan también para aportar calcio en el compost. Dice la anterior a esa. Uh-huh. Ahí. Esa es, sí, esa es. Ya. Sí, mira, Perfecto, súper. Nahuel nos pregunta que si para aportar calcio en el compost es necesario incluir cáscaras de huevo o se puede suplir con vegetales ricos en calcio con el objetivo de que el compostaje sea 100% natural. ¿Se puede agregar cáscara de huevo? Por supuesto que sí. Ahora esa imagen está la cáscara completa. Eso no es recomendable. Siempre la cáscara de huevo, sobre todo, hay que molerla bastante para incorporarla al proceso. Pero como bien dice Nahuel, claro, tú podrías hacer las dos opciones. Aumentar el calcio poniendo estos residuos, estas cáscaras de huevo, o trabajando con algún material que tenga calcio. Aunque para mejorarlo rápidamente, yo recomendaría el tema de las cascaritas. No sé Perfecto, si ahí me tiene... dice, gracias Susi, nos dice Nahuel. Ya, no sé Perfecto. si- No sé si tiene alguna otra pregunta o si ya pudieron sacar las recomendaciones.
Sí, yo creo que sí. Ruth, ¿estás lista? Sí, ya la anotó, dice. Así que sigamos Ok. nomás, Susi. Súper. Vale, entonces recuerden esa imagen, chiquillos, porque ahí están todos los residuos orgánicos perfectos, pero están súper grandes. Entonces, sí va a ser recomendable picar, moler, triturar antes de incorporar al compost si queremos que el proceso sea rápido. Si en realidad nos da un poquito lo mismo y en verdad no tenemos tiempo, claro, podemos tirar así nomás los residuos, pero por supuesto que se va a demorar mucho más. Voy a ir entonces, acá estábamos en las estructuras. Y bueno, primer paso, separar los residuos orgánicos. Hay que separarlos en lo que eran los café y los verdes, porque evidentemente ese es como el primer filtro, ¿ya? Porque el café va bajito y encima van los verdes y siempre tiene que ir en cierta proporción, lo vamos a ver ahora, pero es importante separar los residuos orgánicos que se producen en la cocina, picarlos y poder, por supuesto, después distribuirlos en la compostera. Ubicar la compostera o la pila en un sector donde esté en contacto con la tierra, protegido de las lluvias y con sombra. Ojo con esto, porque de pronto se tiende a creer que el compostaje tiene que hacerse directamente expuesto al sol. Eso no sería recomendable principalmente por el tema de la fermentación. Si yo tengo, por ejemplo, los residuos vegetales directamente al sol, la probabilidad de que fermenten antes de que se descompongan por las bacterias es lamentablemente alto, ¿ya? Y empieza a generar malos olores, por eso es recomendable ponerlos a la sombra. ¿Por qué se recomienda ponerlos en contacto con la tierra? Principalmente porque el proceso de compostaje también genera lixiviados o líquidos que van bajando por la pila del compostaje y por lo tanto si yo tuviera un sistema cerrado abajo, por ejemplo, si yo hiciera una pila de compost y abajo le hubiera puesto una placa de cemento, todo ese líquido quedaría retenido y provocaría que se pudra toda la pila del compost. Es importante entonces que esté en contacto con la tierra porque así el líquido puede bajar, entra por el perfil de suelo y no queda estancado ahí en la compostera generando mal olor, pudrición, etc. Es importante la humedad en el compost, pero tiene que bajar, no tiene que estar todo el rato ahí concentrada, porque lo que va a pasar es que no voy a tener oxígeno, voy a tener mucha agua y en vez de tener una fermentación aeróbica, que es con oxígeno, voy a tener una fermentación anaeróbica. Y las fermentaciones anaeróbicas, cuando no tienen oxígeno, son los típicos olor a podrido, el olor a pantano, a agua estancada, y eso es lo que no queremos que ocurra. A salvo de las lluvias, porque también hay que controlar la humedad que tiene mi compostera. Yo no puedo tener una compostera al aire libre y que llueva y el agua moje toda la pila, porque evidentemente eso va a ir en contra del proceso del compostaje. Entonces ahora hacemos la primera capa material café de 10 centímetros, ahí está el esquema, y sobre ella vamos poniendo una mezcla de 1:1, o sea, 50% materia verde, 50% materia café. Susi, ¿Sí? nos hacen otra pregunta. Cuando hace mucho frío, ¿este hielo que cae en la madrugada afecta al compost? En invierno el proceso de compostaje tiende a ser más lento, pero en general, si uno tiene el compost protegido de estas heladas, que también hay que considerar las heladas como algo negativo, porque el proceso de compostaje genera calor. El calor viene de adentro hacia afuera. También muchas veces me han preguntado que si se puede mejorar, por ejemplo, poniendo calor de afuera hacia adentro, y eso no es así. El calor tiene que estar generado por las propias bacterias. Entonces hay que considerar el tema de las heladas, por eso tiene que ser en un lugar protegido, a la sombra en el verano, pero también protegido de las heladas en invierno para que no afecte el proceso de compostaje. No sé si eso responde la pregunta, Alex. Sí, yo creo que sí. Y en base a lo mismo, yo tengo una Uh consulta -huh. ahora, ahora que habló Ruth de esta pregunta. ¿Alguna forma de proteger este compost con algún, no sé, quizá alguna tela o algún plástico, si es que no Sí, se sí, sí, puede? sí. Sí, más adelante lo iba a mencionar, pero Ah, ya perfecto. que me preguntas, Alex, se puede tapar, por ejemplo, con madera
o se puede tapar con malla. Lo importante siempre es que no sea hermético. Yo, por ejemplo, no podría ponerle una tapa a presión o no sé, cerrar con un plástico y que no hubiera ventilación. Hay que tener cuidado con el tema del oxígeno, porque si bien es cierto, voy a retener el calor tapando, voy a ir en desmedro de la entrada del oxígeno. Entonces tiene que haber un equilibrio entre proteger el calor y dejar entrar el oxígeno. Ya, perfecto. Eva nos dice si es que podemos repetir la diapositiva anterior, que no Ningún alcanza. problema, ahí está. Esa, Eva, no sé si nos dice por el chat. Sí, esa era. Súper. La idea en el fondo es 50 y 50. Si yo le pongo mucha materia verde a mi compost, evidentemente voy a tener mucho nitrógeno y voy a tener poco carbono. No quería entrar mucho en el tema molecular, pero en el compost tiene que haber un equilibrio del carbono y del nitrógeno. Yo no puedo tener ni mucho carbono ni poco carbono. Por eso se recomienda poner materia en 50 y 50. Ahí sí, Ruth. Sí, dijo que sí, estaba lista. Perfecto, súper. Siempre hay que llenar la compostera máximo hasta 2/3 de su capacidad. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos un contenedor o tenemos un espacio disponible para el proceso y si yo la tengo completamente llena, cuando yo tenga que revolver, lamentablemente voy a empezar a botar hacia afuera los residuos vegetales y evidentemente puedo contaminar el entorno, después va a tener que estar recogiendo. Entonces, por eso se recomienda solo 2/3, porque así revolver o hacer cualquier manejo en el compost va a ser mucho más sencillo que si está completamente llena. ¿Cómo voy a meterle una pala a algo que está completamente lleno? Evidentemente se rebalsa, por eso se recomienda solo hasta 2/3. Por esto, porque hay que revolver por lo menos una vez a la semana, porque es fundamental el oxígeno. Las bacterias que realizan compost necesitan humedad y oxígeno. Si tienen mucha humedad y no tienen oxígeno, se mueren y empiezan a reproducirse las bacterias que se llaman anaeróbicas, que no necesitan oxígeno y que también se alimentan de nuestros desechos, pero que provocan la salida de malos olores, que se pudran. Entonces, por eso tenemos que siempre airear y se recomienda revolver una vez por semana. Eso sí, otra consulta que nos ¿Sí? hacen. Ruth, ¿es necesario que sea en grandes cantidades o puede ser como, no sé, algo más pequeño el compost? No sé si entendí bien la pregunta. Era como si es necesario que sea en tanta cantidad o puede hacerse algo pequeñito, ¿eso era? Yo creo que va por ahí, sí. Sí, En eso el mismo. fondo, perfecto. En el fondo va a depender de los residuos que tú vayas generando. Porque, por ejemplo, en una casa donde viven 3 o 4 personas, bueno, y que consuman muchas frutas y verduras, la cantidad de residuos orgánicos que uno puede generar es enorme. O sea, yo empecé a compostar hace 2 años y la cantidad de basura que uno termina botando realmente en el camión de la basura baja un montón. Por lo tanto, siempre va a depender de la cantidad de personas y de los hábitos alimenticios que tengan, la cantidad de residuos orgánicos que van a terminar emitiendo. Pero sin duda alguna no es necesario una cierta cantidad. Por ejemplo, si yo tengo la compostera hasta 1/3, no hay problema con eso. No es necesario que esté hasta los 2/3 el volumen ocupado, pero sí hay que respetar el límite máximo, ¿ya? No hay un límite mínimo, pero sí hay que respetar el límite máximo. Eso principalmente. Gracias, Susi. Súper, perfecto. Más o menos 5 a 6 meses debería completarse un proceso de compostaje. Evidentemente es un proceso lento, no es un proceso, bueno, uno quisiera que fuera algo instantáneo y que uno echara ahí los residuos orgánicos en la compostera y estuviera todo descompuesto o compostado rápidamente. No me gusta usar la palabra descompuesto porque suena como algo que se echó a perder, cuando en el fondo es algo muy beneficioso lo que se obtiene de este proceso. Existe en la Municipalidad de Las Condes, por si lo quieren buscar, una máquina que hace compost en 45 minutos, ¿ya? Si ustedes quieren lo pueden googlear, una noticia que me enteré hace algunos meses atrás, me llama mucho la atención porque en 45 minutos genera compost. Vamos a ver quizás cómo lo hace, pero en realidad en la naturaleza los procesos son lentos. Y
En el caso del compostaje natural, necesitamos por lo menos 5 a 6 meses para obtener un producto como el que se ve en la imagen, que tiene que ser un producto homogéneo. Yo no puedo tomar un compost y encontrar un corazón de manzana o una zanahoria. El compost tiene que ser homogéneo. Yo no debería poder saber, yo no debería, al ver el compost, yo no podría saber de qué está hecho. Si yo puedo saber de qué está hecho un compost, es porque el compost no está terminado. O sea, si yo encuentro una cáscara de huevo, si yo encuentro un pedazo de zanahoria o restos de choclo, es porque ese compost no está terminado. El compost final es homogéneo, es muy parecido a una tierra húmeda y por lo tanto es un producto que está total y absolutamente maduro. Se cosecha y se deja reposar 10 días antes de usar. ¿Cómo se cosecha? Principalmente se pone un arnero, que es una estructura que uno lo puede hacer en casa súper sencillo. Es una estructura de madera que tiene una malla y sobre esa malla uno va echando las palas de compost y después entre 2 personas se remece y lo que va cayendo, ese es el compost cosechado, se deja reposar, se puede utilizar inmediatamente o se puede guardar. Susi, otra consulta que nos hacen. ¿Sí? Nos pregunta Eva, en la compostera cerrada por pallets, por ejemplo, ¿cómo se puede revolver? Quizás, no sé, si se puede revolver con las manos o se recomienda quizás algún instrumento, alguna herramienta. En general, el compost no habría ningún problema en revolverlo con las manos, o sea, no tendría ningún problema como cuando uno hace jardín y se pone guante o lo hace ahí a mano descubierta, después uno se lava las manos, no habría problema en hacerlo, pero se recomienda hacerlo con pala, principalmente porque recuerden que en general, por ejemplo, cuando se hace compostaje en el campo, uno usa guano de animales. Entonces, evidentemente, no va a dar lo mismo meter la mano en restos de residuos vegetales que meter la mano en algo que tiene guano. Por eso se recomienda hacerlo con pala o hacerlo con algún rastrillo, lo que sea más sencillo para poder voltear y evidentemente lograr esta aireación, porque va bajando la materia orgánica y se empieza a compactar. Por eso hay que cada cierto tiempo revolverla para que se vuelva a generar estos como bolsones de aire donde entra el oxígeno y permite que siga avanzando el proceso. Perfecto. Y por último tenemos otra pregunta. Nos pregunta, ¿cómo se deja de alimentar el sistema para que el proceso de compostaje no se esté realizando infinitamente y se puedan cumplir los 5 o 6 meses del proceso? En realidad, uno siempre está alimentando el proceso, porque si no, tendrías que hacer diferentes pilas de compost en diferentes lugares. Lo que pasa es que cuando tú tienes el proceso o sea, todos los residuos orgánicos en un lugar y vas incorporando residuos nuevos, al final, cuando empiezan a aumentar estas temperaturas, ahí uno debería parar de agregar materia orgánica, ¿ya? Porque quiere decir que está empezando a producirse el proceso de compostaje, ese gráfico que mostraba al comienzo. Por eso uno debería, claro, idealmente parar de agregar materia orgánica, porque si no, no sé quién hacía la pregunta, pero claro, estarías constantemente agregando materia nueva al sistema y por lo tanto nunca se realizaría el proceso completo. Pero la gracia que tiene el proceso de compostaje es que, por ejemplo, cuando tú haces compostaje en pila, la parte de arriba vas agregando materia orgánica nueva y la parte de abajo va cayendo todo lo que está preparado, entonces uno cosecha desde abajo. Y cuando uno hace la cosecha con el arnero, en general, todo lo que todavía no esté compostado, lo que todavía esté en trozos grandes, queda en el arnero y solamente va a pasar la tierra fina que ya está descompuesta. Eso principalmente para responder la pregunta. Perfecto, Susi, muchas gracias. Súper. Ahí está. No encontraba el botoncito para seguir avanzando. Importante revisar 3 cosas en el compost: la temperatura, la humedad y el pH. Aunque evidentemente uno en la casa no tiene cómo medir pH, pero también se recomienda hacerlo en algún momento, pero en general no es tan necesario. Lo que sí es importante es revisar la temperatura. Dice airear cada vez que la temperatura descienda. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura desciende, quiere decir que las bacterias no se están alimentando tan eficientemente, probablemente porque les falta oxígeno.
Por eso es recomendable, venden algunos termómetros que son como para cocina, que tienen unas varitas largas, esas sirven para poder tomar temperatura. También otra forma casera de tomar temperatura es, por ejemplo, que uno inserta una vara de metal en el compost. Esto es bien artesanal en realidad porque es como al ojo. Si uno no tiene termómetro, lo podría hacer así: insertar una vara de metal en el compost durante unos 5 minutos y después sacar esa vara de metal y tocarla. Ahí uno podría saber más o menos si está caliente o no el corazón del compost. La humedad también es importante. La técnica del puño, aquí les dejé una imagen. Deben caer algunas gotitas cuando yo apreté el compost, solo algunas. Eso quiere decir que está una humedad que es la que necesitan las bacterias. Si está muy húmedo, acuérdense que no va a haber oxígeno y van a morir las bacterias, y si está demasiado seco, también van a morir las bacterias porque necesitan agua. Entonces, la técnica del puño: tomar, meter la mano al compost, sacar un poquito, apretar. Si sale un chorro de agua es porque ese compost está inundado. Si aprieto y no sale nada, necesita humedad. Y si salen algunas gotitas, está bastante bien. ¿Cómo puedo agregar humedad a mi compost? Puedo regarlo o puedo incorporar material verde como hojas de lechuga, sandía, anda bastante bien en cuanto a la cantidad de agua que tienen. Cualquier tejido verde, cilantro, bueno, acelga, etc. Eso va bastante bien en cuanto a agregar agua. Algunos consejos y tips para tener en cuenta. Lo que preguntaba Alex hace un ratito: tapar con una malla o con un trozo de madera que permita la aireación, pero que evite la llegada de vectores, moscas, ratones, etc. La compostera no tiene por qué ser una especie de vertedero, puede ser un sistema que sea, por supuesto, sustentable y que también sea respetuoso con el medio ambiente. Por ejemplo, si están llegando muchas moscas a tu compost, un consejo que yo podría darle es que le echen un poquito de tierra encima, ¿ya? Un poquito de tierra que tape, por ejemplo, si ustedes le pusieron, no sé, manzana o residuos vegetales de frutas y verduras, que es lo que más le llama la atención a las mosquitas del vinagre o a todas las moscas en general, bueno, las que se alimentan de esos restos en descomposición. Un consejo es echarle una capita de tierra. Cuando yo dejo una manzana en el patio de mi casa, al rato voy a ver que está llena de insectos. Si yo esa manzana la dejo tapadita con tierra, ustedes se van a fijar que no llegan tantos insectos. Entonces, aislar con tierra también funciona. Tapar con malla, tapar con madera, pero siempre recordando que la ventilación es fundamental. Ubicar la compostera en un lugar de fácil acceso. Ahí hay una recomendación que encontré bien entretenida: ponerla debajo de un árbol de hoja caduca. Hoja caduca, los árboles de hoja caduca son los que tienen hojitas en primavera-verano y después en otoño-invierno pierden las hojas. ¿Por qué? Porque si está debajo de ese árbol, en verano va a estar protegida del sol y en invierno no va a ser tanto frío. Revisar constantemente la humedad con la técnica del puño. Estar tomando muestras de compost es súper sencillo, uno la aprieta y si sale mucha agua está muy húmedo. Si no sale nada de agua es porque le falta el sistema, si sale algunas gotitas es porque está súper bien. Y se puede revisar, como dice ahí, incluso con una rama. Así como yo les decía que la temperatura se podía tomar introduciendo un metal, tendría que ser un metal, una rama no serviría porque la rama no se va a calentar tanto como si se va a calentar un metal, por eso la temperatura se toma con una vara de metal de manera artesanal. Si tienen un termómetro, mucho mejor. Pero en general los termómetros, por ejemplo, los que uno tiene para medir la fiebre en las casas, no sirven tanto porque tendrías que meterlo completamente y después, bueno, sería un poco complejo. Es mejor estos termómetros largos, pero si no lo tienen, lo pueden hacer con una vara de metal y para revisar la humedad con una rama. ¿Por qué? Pues yo meto la rama en el compost, que es muy parecido a lo que hacen las mamás cuando hacen queque y le meten como un palito de fósforo a la masa para ver si está cocido por dentro. Bueno, es muy similar. Si yo introduzco la rama en el compost y la saco y la rama sale así toda pegoteada con un barro muy resbaladizo, es porque está muy húmedo. Si saco la rama seca es porque no hay humedad, y si saco la rama con ahí alguna cobertura de barro es porque estaría bastante bien la humedad. Y ahí se me pierde siempre la flecha. Ahí está. Les voy a dejar ahí algunos enlaces de interés. Si quieren le pueden sacar ahí algún pantallazo.
esos son algunos enlaces donde pueden encontrar información, tips del tema del compostaje. Y bueno, por supuesto, ahí también, volviendo a la carrera técnico agrícola, ustedes pueden encontrarla en la sede de San Bernardo, sede de Puente Alto y la sede de Valparaíso. No sé si tienen alguna duda, chiquillos, preguntas, consultas, comentarios. Está micrófono abierto para que podamos conversar, como dice ahí. Mientras, Jan creo que abrió el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, hola, Jan. Mira, me interesó ese taller porque mi mamá tiene heredado un terreno en Los Ángeles, algo familiar por parte de su padre, algo así. Yo sé que Los Ángeles es un lugar muy seco, mucho sol, y es muy difícil ahí plantar cosas, verduras, cosas así. El lugar es muy caluroso en verano en Los Ángeles. El tiempo, el problema de plantar cosas. ¿Complicado allá o plantar verdura ahí en Los Ángeles? En general, para hacer una evaluación de un sector, sería mejor ir a ese lugar, porque en el fondo la Sí, yo he regiones... visitado el lugar, he visitado, plantaron tomate, yo he visitado un par de veces el lugar. ¿Y cómo va eso de los tomates? Hicieron zapallo, yo vi y tenían morrones, tenían un cierto lugar lo tenían en un lugar muy húmedo, fuera del sol, tenían todo un poco más, un lugar más sombra, hicieron un lugar más fresco y hicieron la plantación. Ya, ¿y funcionó bien así? Sí, vi que habían varias cosas, limón, manzanas tenían ahí. Perfecto, súper. Me quiero informar porque algún día mi mamá me va a dejar a mí para que yo sepa un poco, mi tarea, para que tenga un poco más información sobre cómo es la agronomía de plantas. Ya, pues, bienvenida entonces, la quedamos esperando. Sí. Sí, pero me imagino que lo que está preguntando Jan es como que Los Ángeles quizás es un lugar apto para hacer esto. Sí, porque hay compostaje. mucho calor, hay calor ahí. Para hacer compostaje, Jan, eso pregunta si es un lugar apto para hacer compostaje. En realidad, Jan, tú podrías hacer compostaje en cualquier zona, teniendo en cuenta lo que yo les mencionaba, el tema de la sombra. ¿Ya? Porque, Sí, claro, la sombra, eso no he notado, la verdad, está en un lugar con mucha sombra, y ahí me pegué el detalle. claro, eso es importante que lo tengas en cuenta ya en el tema de la sombra, porque si tú tienes el compost a mucho sol, lo que va a pasar es que se va a empezar a fermentar los productos y eso genera mal olor y podrías tener problemas con los vecinos y podrían llegar las moscas, los ratones, etcétera. Por eso se recomienda la sombra. Pero funcionaría súper bien. Muchas gracias. De De nada. nada, gracias a ti. Ahí Sí. Eva tiene levantada la mano también. Sí, hola. Mira, al igual que Yang, yo vivo en un lugar que es muy seco y caluroso. Es Portezuelo, al interior de Chillán. Pero de verdad, hay muchos, aquí se empezó a plantar muchos pinos y eucaliptos. Hay súper poca tierra buena, es muy mala. Entonces, me pasa lo mismo, no tengo muchas sombras, porque incluso a las casas no le llega mucha sombra, es muy caluroso aquí. Yo tendría que hacer como un techo, puedo hacer un lugar de sombra, o sea, me estoy imaginando hacerle como una bodega a mi compost, súper regalón, pero ¿se Sí, podría hacer eso? sí, Eva, de todas maneras, mira, es súper sencillo, tú podrías hacerlo con una malla de estas mallas negras, como de malla Rachel, tú podrías hacer como una especie de techito. Lo importante es que te permita ingresar cómodamente al compost, o sea, que tenga una altura, que te permita transitar, y lo podrías hacer ahí encima de tu zona de compostaje. Pero claro, si te llega el sol directo y todo, lo mejor sería aislarlo de esa forma como tú planteas. Gracias, Susi. Mira, otra consulta acá, es muy común, como tú dices, que usan las heces de caballo, de vaca, de conejo, de gallina, pero la gente primero lo seca y después lo mezcla. Entonces te quería consultar eso. ¿El guano, la heces se seca primero o se echa así fresquito al compost? ¿Se puede hacer eso?
Mira, en general, para el proceso del compostaje no habría problema en echar el guano fresco. El tema es cuando se seca el guano, es para agregarlo directamente a la tierra. Ahí se hace la diferencia, porque si tú lo quieres agregar sin pasar por el proceso de compostaje, ahí tú lo tienes que fermentar durante un tiempo antes de agregarlo. Se recomienda hacerlo así y no con el guano fresco, porque el guano fresco atrae mucha mosca, tiene muy mal olor, entonces por eso se fermenta un poquito. Pero si lo vas a agregar en el proceso de compostaje, lo podrías agregar húmedo, no habría problema, y de hecho así también podrías estar incorporando agua en el proceso. Y podrías hacerlo fermentado también, tampoco habría problema. Lo que sí tendrías que tener consideración es si al agregarlo y estando seco, si seca mucho tu compost, deberías agregar un poquito de agua para poder volver a restablecer este equilibrio de la humedad. Gracias Susi, gracias Alex. De nada. Nada. Susi, antes de pasar a Nahuel, tenemos dos preguntas en el chat. Nos preguntan que si agrícola y agronomía son conceptos iguales o no, o similares, quizá. La carrera de ingeniero agrónomo es el título que entrega la universidad. La ingeniería agrícola es el título que entrega el instituto profesional, y ingeniería agrícola, y después está el técnico agrícola. Entonces esos son como los dos niveles. Lo que yo sé es que la ingeniería agrícola en Duoc se puede convalidar para terminar sacando una ingeniería en agronomía en la Universidad Católica. Eso sería como los pasos a seguir. Perfecto. Y nos pregunta lo último, que si estos enlaces que tú dejaste recién se pueden buscar en Google. Se googlean solamente, ¿cierto? Sí, sí, los dejé. A ver, me voy a devolver porque... Ahí. Sí, así tal cual. Copiar, pegar. El último es súper interesante. Es una guía de compostaje domiciliario. Está en PDF, descargable. De ahí saqué mucha información y les dejé el enlace por si querían tener el documento completo, porque es un trabajo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente de acá de Chile con Canadá. Canadá está apoyando mucho el tema del desarrollo sustentable acá en Chile, y esta es una de las últimas publicaciones. Súper. Y ahí, Nahuel, si es que abre el micrófono, si es que quiere preguntar algo. Sí, hola, yo soy de Duoc, así que también estoy un poquito decolado aquí, aprovechando la oportunidad, Susi, te agradezco este taller. Susi, mira, lo que pasa es que estoy aprendiendo a reutilizar tierra, estoy tratando de hacer suelo vivo, y mi ¿Ya? consulta va como si uno puede identificar, yo sé que quizás es un poco más como a nivel químico, quizás puede identificarlo todo, pero saber o hacerse una idea de los microorganismos que uno genera en una vermicompostera o en una compostera como tal, según el aporte que le haga este. Uno podría hacerse una idea, más o menos. Tú dices hacerte una idea de los microorganismos que vas a tener en tu vermicompostera. Claro. Sí, por ejemplo, yo entiendo que, no sé, por ejemplo, la alfalfa aporta ciertos tipos de microorganismos, entiendo que se generan otros en el compostaje, uno podría saber más o menos cuáles son, o Pero cercano a ellos. microorganismos o nutrientes. Microorganismos, directamente como microorganismo, bacteria incluso. Sí, sí, deben haber hartas publicaciones, Nahuel, aquí, así como Abuelo de Pájaro no te podría recomendar ninguna, pero en general hay una fauna, una microfauna asociada a cada tipo de residuo vegetal, por lo tanto uno podría estimar más o menos qué microorganismos tendría en función del alimento que yo le doy. Por ejemplo, no va a dar lo mismo si yo tengo una vermicompostera alimentada solamente con guano de animal, así yo Claro. tengo una vermicompostera alimentada con residuos vegetales, frutas y verduras. De hecho, en las vermicomposteras que tenemos ahí en la sede de Pirque, hay un cajón que solo se alimenta con guano y el otro solo se alimenta con residuos vegetales, y el vermicompost que sale es súper distinto. Así que, por Sí. supuesto que tú podrías hacerte como una idea en base a lo que lo alimenta. Súper, de hecho, por eso te lo consulto, porque en mi caso, en mi casa específicamente, usamos solo productos vegetales, no usamos producto animal. Entonces, de repente, las carencias que yo sé, no sé, por ejemplo, ciertos guanos son bien positivos para el compostaje, es como para poder buscar cómo suplo yo esto por medio de vegetales. Pero Claro. si tú me dices que la información se puede como estimar, pucha, yo feliz, porque ahí yo no tengo que entrar, digamos, en un análisis químico para saberlo, así que me viene súper bien. Nahuel, si quieres después mándame un correo, así me das tiempo para buscar algún documento y te lo comparto. Ya, pues súper, muchas gracias, Susi, te pasaste. Vale, de nada. Gracias a ti. Susi, y Ruth nos pregunta también, y finalmente, ¿el compost sirve para plantar? ¿Qué se puede hacer con eso? Ah,
Sí, el compost sirve para plantar. De hecho, en alguno de estos enlaces, no recuerdo en cuál, debe ser en la guía de Canadá, sale cómo ocuparlo. En general, por ejemplo, yo acá en la casa el compost que cosecho lo pongo en macetas y en ese mismo compost pongo la semilla. Hay muchas personas que lo mezclan con algún tierra de maceteros, por ejemplo, y hacen 50 y 50. En general, tú lo podrías trabajar solo como compost o mezclarlo con alguna otra tierra, pero funciona bastante bien para todo lo que tiene que ver con la germinación. De hecho, uno de los análisis que se le hace al compost es precisamente el de porcentaje de germinación. Y uno tendría que tener por lo menos un 80% de germinación de semillas para decir que el compost está óptimo. Perfecto. Ahora voy a una pregunta de parte mía. Lo que pasa es que vivo en departamento y siempre me ha interesado el tema del compost. ¿Alguna recomendación? Ya que no va a estar en contacto quizás con una tierra que pueda absorber este líquido. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿O cómo se puede realizar? Mira, en el caso del compostaje en departamento es un poco más difícil que el de la casa, pero tendrías que considerar solamente una variable que es el tema del percolado, y eso lo podrías solucionar con algo que se hace con las vermicomposteras y que es como un cajón que recoge ese líquido. Entonces tú podrías tener esa compostera anclada sobre algún cajón que recoja líquidos, que puede ser una bandeja de plástico, ojalá de plástico para que no permee y se termine mojando el piso, y tener la precaución constante de estar revisando y sacando la bandeja, botando el agua excedente o secándola si es que es poquita, pero tener ahí una manera de recolectar esa humedad y con eso ya no tendrías problema. Perfecto. Y con eso mismo, ¿algún material recomendado como, no sé, más no sé, un pallet quizás por la madera o quizás el Para construir la plástico? ¿Sí? compostera, Ujú. Para que para resulte... sí, para que resulte el proceso, en Ujú. realidad siempre yo recomiendo el tema de reciclar. Entonces, cuando uno va así como a estas empresas agrícolas, siempre tienen los palets viejos, los que están ahí como tirados. Bueno, ahora todo está caro. Antiguamente uno compraba un palet en 1.500 pesos, ahora se puso de moda hacer muebles con palet y el precio de los palets lamentablemente también subió, Demasiado. pero funciona bastante bien con la madera. Lo que sí, este cajoncito tendría que ser con plástico Alex, porque si lo haces con madera se te va a podrir. No, no es recomendable la madera para eso en particular. Para recoger una bandejita de plástico, para toda la estructura madera andaría súper bien. Súper, gracias, Susi. De nada. Yaretza nos tiene la mano levantada, quizás quiere hacer una pregunta también. Sí, o sea, más que como una pregunta, es que me quedó como una duda con el tema de que usted dijo que las nueces creo que eran como, se podían utilizar en compostaje, pero como bien poquito. Pero ahí en ese tema como de la nuez, incluye así como todo lo que proviene del árbol, o sea, las hojas, la cáscara de la nuez, todo eso. Sí, Yaretza, por lo que estuve buscando, en general, todas las estructuras de las plantas de nogales generan esta juglona, no solamente la nuez propiamente tal. Así que si tú hicieras compostaje con hojas, con cáscaras, también tendrías que tener la precaución de este compuesto, que en el fondo la planta no que sea mala, lo produce de manera natural y lamentablemente termina afectando a otras especies vegetales. Por eso se recomienda compostar, pero en muy poquita cantidad, cualquier residuo que provenga de esa familia de plantas. Y ahí como en ese caso puede haber como algo que se pueda hacer con esos residuos, porque a mí me pasa que yo tengo un nogal y es un nogal enorme, enorme, en serio, queda a la mitad del patio lleno de hojas de nogal y las cácaras de las nueces obviamente van a terminar en la basura, pues. Sí. Mira, lo de la cáscara de la nuez, hay algunas empresas que lo usan como mulch orgánicos. Tomen las cáscaras de las nueces y con eso pavimentan los caminos. Esa es como una alternativa sustentable para el manejo de la cáscara de la nuez. Ahora, si vas a hacer compostajes con los residuos de los nogales, igual tendrías que revisar porque no es que afecte todos los crecimientos de las plantas. Algunas van a ser más susceptibles que otras a la juglona. Entonces, claro, podrías hacer compostaje, pero con la precaución de que evidentemente ese compost lo utilices solamente con aquellas plantas que sean resistentes a la juglona y que puedan desarrollarse bien en ese medio, teniendo la precaución que si la pones, por ejemplo, para germinar, no sé, tomates, probablemente el tomate no va a poder germinar en ese compost. Vale. Nosotros normalmente ahí lo que hacemos
con la hoja y como que la arrinconamos en el cerco y esperamos que se sequen y que se mezclen con la tierra y ocupamos esa misma tierra después para plantar, pues. Sí, pues sí, en general por eso te decía Yaretza que no es que sea mala para todas las plantas, sí va a haber cierto grado de toxicidad y que a lo mejor a algunas plantas les va a costar germinar en ese compost y hay que tenerlo en consideración, pero hay otras plantas que podrían funcionar bien, por eso ahí habría que ver qué es lo que voy a poner en ese compost y tener las precauciones del caso. Y otra consulta ahí con el tema de que las malezas, por así decirlo, esas ¿Sí? no se podían compostar. Lo que pasa es que no es recomendable compostarlas porque supuestamente en el proceso deberían morir, pero a veces hay malezas que tienen o semillas muy resistentes a las temperaturas o estructuras de propagación muy resistentes a las temperaturas altas. Entonces pasa todo el proceso de compostaje y después uno ve así como que no está pasando nada, pone el compost y empiezan a salir puras malezas. Por eso no es recomendable compostar malezas propiamente tal, porque podrían después generarte un problema de volver a salir en las macetas donde tú pongas el compost. Gracias. Vale, de nada, gracias a ti. Susi, Javiera tiene una pregunta, tiene la manito levantada ahí. Sí, gracias. Lo que pasa es que llegué tarde, perdón, pero me pareció súper interesante lo de las juglonas, ¿no? Eso sí. Si yo voy a usar y queda juglona en el compost, ¿puedo dejar pasar un tiempo como para inactivar ese producto o dejar guardado el compost para que ya no tenga este compuesto? Sí, podría ser una alternativa dejar reposar y que se descomponga porque como un compuesto orgánico tiende a descomponerse igual en el tiempo, o podrías tomar este compost y mezclarlo con otro y así disminuir la proporción de juglona en ese volumen de compost que vas a usar. Ah, bueno, ya. Entonces no está para siempre esa juglona ahí en el compost, no lo echó a perder para siempre. ¿Podría yo descansar No, ese compost? no, Ya. lo podrías dejar reposar, pero siempre teniendo la precaución de que existe y de que va a depender de la temperatura y de otros factores cómo se vaya a ir degradando en el tiempo. Ya. Vale, gracias. Súper, de nada. Susi, yo tengo otra pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si el vino o la cerveza en este caso están como avinagrados y son como aptos para echárselos al compost? Por el sabor, el vino toma un sabor particularmente avinagrado cuando ya no puede ser tomado como vino, en el fondo, que es cuando lo deja y se expone al oxígeno y hacen todos estos cambios como químicos. Y la cerveza, que cuando pierde el gas, como que a nadie le gusta tomarse esa cerveza, en ese momento ningún problema en agregarlo al compost. Ya, pero eso más o menos ¿cuántos días se estima o es relativo? Una semana más o menos para el caso de los vinos y en el caso de las cervezas va a depender 2 días que la dejes abierta, ya la podrías estar agregando al compost porque perdería el gas y ya no tendría mucha gracia. Perfecto. ¿Y no hay diferencia en que sea una cerveza de un tipo o de otro? Si es rubia, blanca, no sé, negra. No, en general no habría mucha diferencia porque lo que va a estar relacionado con la inyección de energía al compost va a ser el tema de la levadura. Perfecto. Entonces la levadura va a ir ahí a darle energía al compost y va a empezar a acelerar los procesos de metabolización. Ya, súper. Y Y el igual que el alcohol vino. también como una fuente importante de energía. Igual el vino. Vino blanco, vino tinto, da lo mismo. Sí, da lo mismo, porque en el Súper. fondo va a tener alcohol y el alcohol viene ahí a Ahí inyectarle está. la energía al compost para que se empiecen a alimentar las bacterias y ahí ya una fiesta en el compost. Perfecto. Chicos, chicas, chiques, no sé si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer por el chat. Pueden abrir el micrófono. Ahí Ruth nos pregunta, igual, ¿sirve el jugo de uva fermentado? Jugo de uva fermentado para compostar, sí, porque tiene muchas azúcares todavía y el azúcar, cuando tú le pones algo con azúcar al compost, el tema del carbono que le estás incorporando, puf, tira para arriba cualquier proceso. Si está medio lento, al tiro empiezan a reproducirse las bacterias de nuevo. Pero dice demasiado fermentado. Demasiado fermentado, sí, también porque ya tendríamos en vez de azúcar alcohol y ahí el alcohol también funcionaría como una fuente de energía.
Perfecto, Susi. Dice, muchas gracias. De nada. No sé si tiene alguna otra consulta, pregunta, o lo dejamos hasta acá, yo creo, porque ya está, igual nos pasamos un poquito de la hora, pero estaba súper bueno el taller. Susi, muchas gracias, te pasaste en serio. Qué bueno. Quedó mi correo, cualquier consulta que tengan, me escriben nomás y ahí yo los voy apoyando en lo que pueda. Sí, y también cualquier cosa, consulta, ustedes tienen mi correo, todos los que están acá. Así que me pueden escribir y yo les doy el correo de Susi, o ahí podemos ver el tema de la carrera o alguna consulta sobre el compost u otra cosa. Lucero, si quieres me puedes escribir a mí y yo te mando el correo de Susi, ¿ya? Sí. Ahí yo te Estoy mandé aquí la con- invitación en la mañana igual. Así que me responde ese correo y yo te lo envío. Eso, Susi, muchas gracias. Agradezco a todos los que estuvieron acá presentes, a todes. Y eso, por mi parte me despido. Cualquier consulta de nuevo a mi correo o al de Susi. Bueno, Muchas gracias a todos por haber participado. Les voy a dejar ahí mi correo en el chat para que lo puedan rescatar. Si me dan un segundito. Ahí lo dejé. Ahí sí. Ahí cualquier cosita que los pueda apoyar con algún documento, con alguna cosa, me escriben. Yo feliz les contesto. súper, Susi. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos. Igual ustedes. Chao, chao. Chao.